Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, dependiendo de la hora que me estén viendo. Hoy en el podcast de hoy hablaremos un poco de la Constitución mexicana, porque como muchos ya saben, estudio en la Facultad de Derecho de la UAC, la cual es una universidad muy bien preparada, ya que tiene catedráticos muy buenos que no solo se basan en sus clases, sino también en lo que viven día a día, ya que muchos ejercen o muchos trabajan como funcionarios públicos. Bueno, la Constitución mexicana fue promulgada el más o menos 5 de febrero de 1917. Es la ley fundamental que establece los derechos y obligaciones de los ciudadanos. Y las autoridades en México, claro. En un documento crucial en la historia del país y ha tenido un impacto significativo en la vida política, social y económica de la nación. Les daré algunos puntos clave sobre la Constitución, como su contexto histórico. La Constitución fue redactada durante la Revolución Mexicana, un conflicto armado que comenzó en 1910 y que buscaba reformas en temas jurídicas, sociales, derechos, labores y tierras. La revolución buscaba más o menos acabar con el régimen dictatorial de Porfirio Díaz. Una disculpa, a veces se me traba. También podemos hablar de los derechos humanos. En su artículo 1, la Constitución reconoce y garantiza los derechos humanos, prohibiendo la esclavitud y discriminación y estableciendo el principio de igualdad ante la ley. Esto ya que, como ustedes saben, muchas personas discriminaban a otro cierto tipo de personas por el color de piel, por enfermedades, por si está chaparrita, por si está muy alta, por si le gusta esto, por si le gusta aquello. Y más que nada, eso son un poco los derechos humanos y que hizo que prohibieran la esclavitud de ciertas igualdades o desigualdades, perdón. La división de poderes, como la mayoría de las constituciones modernas, la mexicana establece la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. Bueno, esto tiene como fin evitar la concentración de poder y asegurar el sistema de pesos y contrapesos. ¿A qué se refiere esto? Pues porque se tiene que haber una división notoria en los poderes porque no solo una persona puede tener el poder de todo, vaya, porque si no, pues no se puede. O las reformas sociales. Uno de los logros más importantes de la Constitución de 1917 fue la inclusión de artículos que promovían reformas sociales, como el artículo 123. Este artículo 123 establece derechos laborales, como la jornada de 8 horas, el salario mínimo, descanso semanal y prestaciones sociales. Bueno, no puedes trabajar más de tus 8 horas. Por ejemplo, yo conozco gente que trabaja 9 horas o 10 horas. Pero puedes pedir un poco, según yo, no estoy seguro, ya mis profesores me regañarán, pero si trabajas más horas de las debidas, te deben de pagar las horas extra. Entonces, eso fue un poco las reformas judiciales. También tenemos sobre la propiedad de la tierra, que fue más o menos a través del artículo 27. La Constitución estableció que la tierra es una propiedad de la nación y el Estado tiene la facultad de distribuirla para evitar el latifundismo y fomentar la justicia social, especialmente para los campesinos, que son los que utilizan más estas tierras para sembrar y cultivar. Las modificaciones, se podría decir, a lo largo de los años, la Constitución ha sido modificada en varias ocasiones, para adaptarse a los cambios sociales, obviamente, porque, por ejemplo, antes no estaba bien visto el aborto y estaba prohibido el aborto, y ahora en algunas partes ya es, ¿cómo se puede decir? O sea, ya aprobaron el aborto, pues. O sea, ya puedes abortar sin tener, pues como quien dice, una repercusión, porque hay gente que dice que si abortas, pues matas a un ser vivo. No me quiero meter mucho en este tema porque es un tema muy conflictivo y el cual es del que no estamos hablando hoy, ¿verdad? Pero sí, el tema del aborto sí es un tema muy delicado, junto con el tema de las violaciones y todo eso. Mi punto de vista es que, por ejemplo, me voy a meter un poquito en lo del aborto, sé que dije que no me iba a meter tanto, pero
Mi punto de vista del aborto podría ser que si a una mujer la viola una persona, esta mujer, claro que podría no dar a luz a ese hijo y abortarlo. Sin embargo, si tú como persona tienes relaciones sexuales sin cuidarte y provocas el quedar embarazada, siento que eso no está bien, el aborto. Abortar de esa manera, sabiendo tú que existen, yo sé que no todos son 100% efectivos, pero de todos modos hay temas son anticonceptivos, los cuales pueden fallar. Y está bien porque no todo es bueno, todo falla, obviamente, como en el gobierno, como en el Estado, cosas así. Este, para también adaptarse a lo económico y lo político del país. Algunas reformas notables incluyen las de 1992 que flexibilizaron, perdón, el artículo 27 en cuanto a la propiedad de la tierra y la reforma en materia de derechos humanos de, si no me equivoco, 2011. La lacidad es una palabra un poco extraña, la verdad, hasta para mí, que apenas estoy aprendiendo las cosas básicas del derecho, lo cual estoy en primer semestre. Si se nota, si me trabo en algunas fechas o en algunas palabras que no sé decir bien, vaya. La Constitución mexicana también establece la separación entre la Iglesia y el Estado. Esto en el artículo 130, asegurando que el Estado no favorezca ninguna religión y garantizando la libertad religiosa. ¿A qué se refiere esto? O se refiere, yo creo, a que antes solo era el catolicismo y el cual estaba mal si tú no eras, ¿cómo se puede decir? Si no eras de fe con la iglesia. La verdad, esto de la iglesia o la religión también es un tema muy delicado como el aborto. Y como yo no sé mucho de la iglesia o de lo religioso, no es como que me pueda poner a hablar con ustedes de esto, ¿verdad? Obviamente, si quisieran que hablara más sobre el aborto, que me metiera más a fondo o sobre la, la iglesia o la religión, pues me lo pueden poner en los comentarios, ya que vamos a estar, me imagino, haciendo podcast, hablando de diferentes cosas y explicando cosas también de derecho. Bueno, yo creo que podríamos acabar con esto, porque no, es un tema muy extenso, la verdad, la Constitución, y solo quise decir algunos puntos claves, los cuales para muchos no sabían de esas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué más les podría hablar de la Constitución? ¿Qué más podríamos decir o qué les gustaría decir en los comentarios? O si me he equivocado en alguna palabra, ya que esto va a ser subido, me imagino, por mi profesor. Le mando un saludo, profesor Rojas, mi director. Muy buen catedrático, la verdad. Y le agradezco a todos mis profesores que, a pesar de que llevo muy poco tiempo en la Facultad de Derecho, ellos me han enseñado cosas que muchas personas, incluyéndome a mí o familiares, no sabíamos. Lo cual esto es muy importante porque habla muy bien de los catedráticos, ya que están muy bien preparados para que las clases no sean aburridas, no sean tediosas, no sean, como decirlo así, de que, ay, voy a entrar con este profesor, o ay, vamos a tener que ir con este profesor. Entonces, agradezco mucho que no hagan las clases muy aburridas porque de por sí el derecho es mucho de leer. Hay gente que le aburre leer, obviamente. Y los profesores dan una clase la cual, pues, pase rápido y no se haga tediosa, por así decir. Y bueno, creo que me salí un poco del tema. Miren, la verdad es que la Constitución es la ley fundamental y suprema de un país. Podría ser que es como un conjunto de normas y principios que establece la estructura del Estado, como los derechos y deberes de los ciudadanos, como les he hablado un poco de ellos, ¿verdad? Me salió un poco del tema, una disculpa. La estructura del Estado define cómo se distribuye el poder entre las distintas instituciones del gobierno. Eso ya les hablé un poco de eso, es lo del ejecutivo, legislativo y judicial, ¿sí? También existe el derecho y garantías, que este derecho establece los derechos fundamentales de los ciudadanos, como la libertad de expresión, el derecho a la educación
la salud, la propiedad, la igualdad entre la ley. También regula las garantías, para proteger esos derechos frente a abusos del poder. No sé si les ha pasado que, por ejemplo, muchos no sabemos de nuestros derechos, entonces cuando llega la ley o que nos toca enfrentar a la ley corrupta, porque vaya, sí hay, hasta en la ley son muy corruptos, como por ejemplo los policías, que muchas veces solo te paran y por pararte, o muchas veces sí tienen toda la razón, ¿verdad? Por ejemplo, les voy a platicar una historia mía. Hace como, ¿qué serán? 2 meses me paró un vialidad de tránsito, lo cual su reacción fue, me paró a las 3 de la mañana porque estaba con mi papá. Nos paró y nos dijo que nos detuviéramos porque no traíamos el engomado del carro. Bueno, yo no me bajé del carro, mi papá sí se bajó del carro. Y mi papá, ¿cómo se podría decir? Hizo que hubiera una igualdad. ¿Por qué? Porque los de esta patrulla de vialidad tampoco traían el engomado en el carro. Llámenme ignorante o no soy muy bueno en el tema, pero todos debemos de traer el engomado, hasta los policías de vialidad, oficiales de tránsito, perdón. Mi papá les empezó a decir que ellos también, si querían que uno lo trajera, ellos principalmente tendrían que traer porque ellos son la ley, son la máxima autoridad. Entonces, los de vialidad pues siempre se ponen un poco agresivos, vaya. Bueno, no agresivos, sino como muy altaneros, pues. Y al final mi papá hizo que los de vialidad no abusaran del poder, lo cual eso estuvo muy bien, y nos dejaron ir sin ninguna multa. Como quien dice es cuando dicen de que hágame la atención, ¿verdad? Normalmente cuando pides la atención es porque, no sé, supongamos no viste el letrero o no sabías que no se podía cruzar o cosas así, ¿verdad? O muchos también de los policías de vialidad te dicen que por qué la atención, que si trabajas como funcionario público. Porque a los funcionarios públicos les dan atención. Y lo digo porque eso sí me consta, ya que mi papá es funcionario público del gobierno del estado. Y normalmente hacen que le den se me fue el nombre de lo que les dije. La atención, perdón. Bueno, podemos también hablar un poco de los principios y valores fundamentales. Bueno, esto fija los principios que guiarán la vida política, social del país y social del país, tales como la justicia, la democracia, la soberanía popular y la protección de la dignidad humana. La justicia. Cuando hablamos de justicia, nosotros nos planteamos cosas medio extrañas porque pues obviamente no sabemos, porque a las personas les gusta mucho hablar sin saber y me incluyo, ¿verdad? Pero ahora que he estudiado Derecho, he aprendido que tienes que tener, ¿cómo se dice? Disculpen, se me fue la palabra, pero tienes que tener argumentos que sean argumentos verídicos. O sea, no decir, por ejemplo, de que no, usted no puede pararme por tal y tal. Cuando en realidad los oficiales de tránsito, los de vialidad, nos pueden parar por muchas cosas, las cuales nos dejan pasar. Como por ejemplo, si tienes un vidrio estrellado, que si tienes la llanta baja, que si tienes esto en el carro. También lo que hace la autoridad es que no, ¿cómo podrías decir? Que no traigas muy maltratado tu carro. Entonces, son multas que no nos ponen ellos, como quien dice, nos dan la atención, porque hay mucha gente que tiene los vidrios estrellados, obviamente. Hay mucha gente que tiene sus carros de manera descuidada, lo cual puede afectar a otros conductores o a las demás personas, ¿verdad? Por el tema de que si trae un vidrio caído, un retrovisor, perdón, si se cae y lo pisa un carro y se descontrola y este carro puede voltearse, pues claramente puede provocar un accidente, ¿verdad? Las normas para el funcionamiento de las instituciones. ¿Qué establece esto? Establece cómo deben funcionar las instituciones políticas y cómo deben tomar decisiones importantes, como la elección de los presidentes, obviamente, que es algo muy importante, los diputados o los jueces.
Ahora con los jueces ya no vas a necesitar estar graduado o tener un título para poder ser un juez. Creo que sí era así, ¿verdad? Si no me equivoco, pues ya me pueden corregir en los comentarios, ¿verdad? No soy muy experto todavía en el tema. La verdad, esto a mí no se me hace muy bien, la verdad, dando mi punto de vista, porque otras personas pueden decir que está bien y otras que no. Y como presidentes, mucha gente no sabe por qué presidentes votan o por qué esto. Miren, les voy a dar un ejemplo. Antes llegó a tocar algún presidente o algún diputado que llegó a decir, voten por mí y sí, de muerte para los, no sé, rateros, los violadores, los ladrones. Bueno, pues, viene de la parte de rateros, obviamente, perdón. Entonces la gente dice, ah, sí, cadena de muerte o cadena perpetua. Bueno, no, la cadena perpetua no es lo mismo, perdón, me disculpo. Entonces, claro que no. En México, los derechos no permiten que le quiten la vida a otra persona, porque esta persona, sea como sea violadora, sea asesina, sea lo que sea, los derechos protegen a los humanos, lo cual el principal derecho que tiene una persona es el derecho a la vida. Entonces no puede venir alguien como juez y quitarte la vida, ¿verdad? Obviamente no se puede, entonces no crean todo lo que dicen los presidentes o diputados. Porque a veces sí dan propuestas que uno vota, va y firma y subraya por quién quiere votar y les preguntas, oye, ¿y por quién votaste? ¿Cómo se llama? No, pues no sé cómo se llama, pero es de este partido. O sea, ni siquiera saben el nombre de por quién votaron. También eso es algo que suele hacer mucho la gente, o vender votos y comprar votos. Bueno, no, el gobierno compra votos. Esto puede ser contradictorio, porque puede ser una ayuda para las personas más necesitadas, pero a la vez, al comprar votos, pues están haciendo algo que no es debido, ¿verdad? Pero bueno, en fin, el gobierno y sus cosas, ¿verdad? O las modificaciones y reformas. La Constitución suele prever un mecanismo para que pueda ser modificado o reformada de acuerdo con los cambios sociales, como ya les dije, que son los políticos económicos del país, siempre respetando ciertos procedimientos y requisitos, ¿ok? ¿A qué se refiere esto? Todos, todos conforme vaya avanzando los años, la gente, las personas, todo va cambiando. Entonces se tiene que reformar a las nuevas leyes, que sacan nuevas leyes, que si quitan, que si ponen y cosas así, ¿verdad? Pues miren, para acabar, en resumen, la Constitución es la ley más importante de un país, ¿ok? Ya que organiza el funcionamiento del Estado y protege los derechos de los ciudadanos, establece las reglas de juego para el ejercicio del poder político. Bueno, de mi parte es todo por hoy. Ustedes pueden ponerme en los comentarios de qué otros temas les gustaría que hablara y pueden ser que podrían ser como más de nuestros derechos o más de la Constitución un poco más a fondo, pues, porque esto fue un poco por encima, ¿verdad? Y podemos hablar de otras cosas, ¿verdad? Obviamente que tengan que ver con el derecho. Lo más importante, muchas gracias por escucharme el día de hoy. Le agradezco a todos mis profesores por todas las enseñanzas. Y ya saben, si no es WAC, mejor que no sea nada. Nos vemos. Bye.